Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Janet Vázquez. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, el cambio climático, porque estamos en una emergencia global que requiere de nuestra atención, requiere también de nuestras acciones en favor del medio ambiente y pues para erradicar o para mitigar, tratar de mitigar lo que es el cambio climático que ya está aquí, ya no es el futuro, está ya presente en nuestro día a día y lo vemos. 2021 tan solo fue el año más caluroso que se tenga registrado en el planeta y entonces tenemos que empezar a trabajar en este tema. Para ello me da mucho gusto saludar y recibir aquí en este estudio de Búnker Informativo a Patricia Fregoso. Ella es coordinadora general de Gestión Integral de la ciudad y es que Zapopan ha presentado un plan, un programa en el que ahorita nos va a platicar para poder empezar a tratar de mitigar este tema. Patricia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a platicar de un esfuerzo que se viene haciendo en el municipio de Zapopan desde el año 2017 y que hoy está consolidando frutos importantes para toda la humanidad. Lo acaban de presentar y bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre el cambio climático. ¿Qué es? ¿Qué datos tienen desde el municipio? Mira, la verdad es que hemos generado datos desde hace 3 años. Hay que entender que el tema de cambio climático ha venido avanzando de manera brutal en los últimos años. La primera vez que se habló de esta frase de cambio climático fue alrededor de hace 10 años, 15 años, y se percibía como una situación que jamás nos iba a alcanzar. El día de hoy vivimos todos los días los efectos naturales del cambio climático que están afectando la economía de los países, que están afectando directamente a todas las ciudades y a todos los países del mundo. Y esto nos llevó entonces a analizar los datos que estamos generando en el municipio de Zapopan. ¿Cuáles son los principales generadores de gases de efecto invernadero en el municipio? Y encontramos 3 sectores primordialmente: el de transporte, el de residuos y el de energía. Estos 3 factores de producción y de consumo y de forma de vivir del ser humano son los que primordialmente están calentando la temperatura en el planeta y que está detonando una serie de cambios importantísimos en la manera en la que tenemos que convivir con nuestro entorno, pero sobre todo en los hábitos que debemos de cambiar para regresar a un modo de vida muchísimo más holístico y donde estemos muchísimo más acostumbrados a convivir con la naturaleza, a respetarla, pero sobre todo a adaptarnos a los nuevos retos a los que la humanidad se va a enfrentar. Y es que hace algunos años todavía había gente que decía, eso no existe, ¿no? El cambio Así es. climático es mentira. Y luego vemos que alrededor de todo el mundo, pues ha habido desastres, ha habido tormentas inusuales, también pues calentamiento, los glaciares que se están deshielando. Aquí en Zapopan también, pues Ujú. vimos el año pasado una tragedia en la zona de Miramar Así cuando es. pues se inunda todo esta parte, el arroyo seco y bueno, vimos muchas casas inundadas y eso también pues es parte de o Así es es. consecuencia de este cambio climático. Así es, el aumento en la temperatura que tuvimos el año pasado detonó uno de los temporales de incendios más agresivos que se ha tenido en los últimos años en todo el país y a nivel mundial. Ustedes recordarán que hubo incendios en Australia, en Estados Unidos y en el país. Hubo un momento donde había cerca de 200 incendios activos al mismo tiempo. Todos los niveles de gobierno estaban trabajando de manera brutal en tratar de contener el avance de estos incendios, pero era tal la cantidad de materia forestal y lo seca que estaba que era prácticamente imposible combatirlos de manera rápida. Esto nos ataca de manera muy fuerte en el bosque de la primavera, colindando con el área de Miramar que acabas de mencionar, y se genera una deforestación importantísima en la cuenca arriba del río Seco. ¿Qué pasa con los incendios? Cuando se incendia un terreno forestal, la ceniza que queda en el piso, en su combinación con el agua, hace un efecto como de asfaltado del suelo. Entonces, las lluvias cuando empiezan a caer no puede permear al 100% como está acostumbrada el agua y empieza a avanzar y empieza a bajar de manera rapidísima. Y si a eso le sumas que hay unas invasiones importantes en los cauces de los arroyos, que hay basura de manera constante y sonante en todos los escurrimientos y en todos los cauces que hay en la zona metropolitana, se convirtió en una tragedia que, gracias a Dios,
No se tradujo en pérdidas humanas, pero sí en unas pérdidas económicas impresionantes. Entonces, el cambio climático está directamente relacionado con nuestra forma de vida, está directamente relacionado con lo que hoy nos está sucediendo todos los días. Muchísimas de las preguntas de la gente que nos hacemos todos como consumidores es: ¿por qué está la comida tan cara? ¿Por qué hoy cuesta más dinero ir al súper, comprar la canasta básica? Y la respuesta está en el cambio climático. La agricultura está sufriendo un periodo de sequía impresionante que después se encadena un periodo de lluvias bestial con granizadas que destruye los cultivos. Entonces los productores están teniendo muchísimo trabajo, les está costando muchísimo trabajo poder sacar las cosechas adelante, poder sacar las producciones y se están haciendo actividades de sobreexplotación. Entonces la tierra está cansada. Los productores les cuesta mucho dinero generar los recursos alimenticios y eso se traduce en los precios tan altos que tenemos nosotros en la canasta básica. Y además estamos acostumbrados ya hoy, las nuevas generaciones, a que comemos aguacate todo el año, por ejemplo. Ujú. Y los que Y están no sabemos todo lo que lleva, y ¿no? todo lo que eso Producir un... intensivamente Ujú. cansa a la agricultura en consumo de agua, en consumo de fertilizantes y se elevan los precios hasta que hemos llegado a ver aguacates de 150 pesos, ¿no? Sí, exactamente. Y toda esa escasez que, bueno, pues nos está pegando, ¿no? Y vemos también casos, por ejemplo, Monterrey, que ahorita tienen una sequía impresionante y a veces lo vemos como muy, muy lejos porque pues, aquí tenemos agua. Aquí en Zapopan, acá en la zona metropolitana de Ujú. Guadalajara, pues hasta tenemos agua de más, ¿no? Por la lluvia, pero pues no estamos viendo que todo eso pues es también consecuencia y que nos puede pegar de alguna u otra manera pues esto del cambio climático. Sobre todo, el otro día lo decía el presidente Juan José Frangé, tenemos memoria muy corta. El año pasado en Zapopan sufrimos una sequía de 170 colonias donde durante 4 meses no hubo una sola gota de agua. Y las personas tenían que pasar horas buscando pipas, nosotros como municipio movilizando pipas para poderles llevar de distancias larguísimas algo de agua a las personas que no tenían el abasto y que realmente hizo sufrir muchísimo a la población Sí, en la en la temporada época de más de calor. más calor, Ujú. exactamente. Pero no debemos olvidar que si bien es cierto este año le está tocando a la ciudad de Monterrey, el año pasado fue Zapopan quien sufrió de manera muy importante una sequía donde el problema no era de distribución y era lo que mucha gente le reclamaba en su momento al gobierno. De, oiga, ¿por qué no me llega el agua? No, no es que no te llegue, es que no hay. Y Ujú. ese es uno de los grandes retos que tendremos que aprender y que estamos trabajando desde el municipio de Zapopan para empezar a concientizar a la población de que la manera en la que estamos acostumbrados a consumir no nos está llevando a nada bueno. Y eso se plasma en el documento del Programa Municipal para la Acción ante el Cambio Climático que presentamos hace unos días, y que cuenta con una serie de acciones de adaptación y de mitigación de los efectos de cambio climático. Esas son las principales dos ramas que tenemos dentro del documento y que nos encantaría dar a conocer a la población. Cuéntanos un poco más sobre estos objetivos que tiene este plan que presentan. Claro que sí, mira, te cuento, fue un esfuerzo que empieza en el 2019 con la firma del entonces presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos, Ujú. al Pacto Global de Alcaldes. Y empezamos nosotros a recibir una asesoría de la Comunidad Europea y del grupo del pacto, que se llama el GCOM, por sus siglas, y nos empiezan a asesorar para integrar este documento. ¿Qué tuvimos que hacer? Trabajar de manera transversal con todas las direcciones y todas las coordinaciones que tiene el municipio de Zapopan para empezar a sacar la información que teníamos en los 3 principales sectores que te comenté: transporte, energía y residuos. Una vez que llegamos a esta evaluación, generamos el análisis de lo que como municipio estamos generando en temas de contaminación, si lo quieres llamar así, o de gases de efecto invernadero. Y ya que logramos tener toda esa información, nos permitió entonces generar las 2 estrategias de mitigación y adaptación. ¿Por qué lo separamos en 2? Porque la mitigación es lo que vamos a empezar a hacer para detener el calentamiento global. Esa es la parte de donde me gusta darle a conocer a la ciudadanía que es un documento sencillo de entender. ¿Qué tengo que dejar de hacer o comenzar a hacer para frenar el calentamiento global? Y otras son las medidas de adaptación. ¿Qué necesito transformar
en mi modo, porque necesito seguir generando, necesito seguir moviéndome, necesito seguir comiendo, necesito seguir produciendo, pero entonces cómo esa manera nos va a hacer adaptarnos a un nuevo modelo de sustentabilidad mundial. Sí, son pequeñas acciones, ¿no? Que podemos ir haciendo y teniendo conciencia que somos los seres humanos los que nos estamos acabando el planeta. Yes. Entonces, y el 2020, cuando nos confinamos por la pandemia de COVID-19, pues fue como un respiro, pero otra vez ya regresamos Así y es. ya otra vez pues están los problemas. Entonces, bueno, tenemos que tener mucha conciencia de eso y empezar a hacer esas pequeñas acciones y cambio de hábitos. Así es, eso es lo principal que necesitamos y que estamos promoviendo desde el municipio de Zapopan, porque la realidad es que el modo en el que estamos hoy acostumbrados a vivir no nos va a llevar a nada bueno. Finalmente la pandemia nos dio una demostración de lo que la propia naturaleza en algún momento puede hacer con nosotros mismos. En ese momento el gobierno de Zapopan inició una serie de medidas inmediatas en el sector transporte, que es uno de los principales generadores del calentamiento global, a partir de las ciclovías emergentes, de una serie de peatonalizaciones, de cambiar las banquetas, de generar más parques lineales, más reforestaciones, más capacitaciones ambientales para los niños, pero lo que hoy nos estamos enfrentando es a una emergencia climática que necesita que llevemos muchísimo más allá el esfuerzo de la ciudadanía. Los gobiernos debemos de marcar la política pública en materia de cambio climático, sí, pero no vamos a poder hacerlo solos. Necesitamos que la ciudadanía trabaje todos los días en sus modos de moverse, en sus modos de separar la basura, en sus modos de consumo, para que logremos realmente reflejar una disminución en el aumento de la temperatura. La realidad es que los datos son muy alarmantes. La ONU ha cambiado 2 veces en los últimos 8 meses su perspectiva de calentamiento, lo que nos lleva a pensar que algo no estamos haciendo bien, perdón. La política nacional en materia de cambio climático es prácticamente nula. Seguimos basando nuestro desarrollo energético en un consumo de carbono que lo único que generará es muchísimo más presión a la atmósfera y que estará generando muchísimo más gases. Entonces, como municipio desde lo local, sabiendo la cercanía que tenemos con las personas, lo importante que es la comunicación con ellas, decidimos lanzar este programa de acción climática de manera inmediata para darle herramientas a las personas y que podamos entonces realmente reducir el calentamiento global. ¿Herramientas como cuáles? ¿Algunos talleres? ¿Van a hacer algo? Mira, estamos haciendo una serie de capacitaciones ambientales en todas las escuelas, hoy que ya se reactivaron las clases presenciales. También nuestro programa de separación de residuos en colonias está trabajando. La Dirección de Servicios Públicos Municipales ha invertido muchísimo dinero en la modernización del relleno sanitario metropolitano de Picachos para hacer una correcta disposición de los residuos, para que dentro de ese relleno sanitario se esté almacenando el biogás y se esté produciendo energía a partir de los gases que genera la basura, que es uno de los principales gases que se generan, que provocan, el calentamiento global. Después empezamos a trabajar en las direcciones y en las coordinaciones de administración e innovación, en programas de reducción de papel, en programas de ahorro de combustible. Cosas tan sencillas como tener que coordinar nuestras rutas para que no todos los funcionarios nos estemos moviendo por toda la ciudad al mismo tiempo o por todo el municipio al mismo tiempo, permite que generemos ahorros importantes en el consumo de energía. Obviamente, la promoción de actividades y la promoción de la movilidad activa es fundamental para nosotros. El uso del transporte masivo, transporte público masivo, obviamente las ciclovías, de poder caminar, y para eso necesitamos generar banquetas accesibles, parques lineales, lugares seguros, calles iluminadas en las horas obscuras, que la gente tenga una percepción de que la calle es propia, y por eso hemos generado un montón de programas donde la gente puede estar en la calle y apropiarse de los espacios públicos. La gran desgracia que tenemos como ciudad es que nos acostumbramos a vivir encerrados y nos acostumbramos a vivir dentro de cotos, dentro de departamentos, incluso dentro de nuestras propias casas. Dejamos de tener condiciones de seguridad para estar jugando en la calle y los niños ya no juegan más ahí. Incluso en los parques hay temas de seguridad importantísimos, y cuando la ciudadanía dejó el espacio público, la delincuencia la tomó por suya. Entonces, estamos trabajando muy fuerte con el gobierno
municipal, el alcalde ha promovido la rehabilitación de las unidades deportivas para que la gente esté en la calle, los parques lineales seguros, los corredores prioritarios donde se mueven los estudiantes, donde están los estudiantes para que tengan un lugar seguro y puedan tener la opción de irse caminando a sus centros educativos. Los senderos seguros en coordinación con la Coordinación de Construcción de Comunidad ha sido un programa exitosísimo donde hemos promovido que la gente camine y se mueva en una distancia alrededor de 2 kilómetros, se mueva de manera peatonal y pueda gozar y aprovechar la ciudad. La verdad es que hemos realizado un montón de estrategias que se han estado cargando en este documento, que han estado generando información importantísima en los últimos meses, a pesar de estar dentro de todavía los efectos de la pandemia, pero que nos permitió entonces empezar a reportar datos a los organismos internacionales que nos estaban evaluando, y la semana pasada recibimos una noticia que nos llenó de muchísima alegría, y es que dentro de los alcaldes que firman este pacto global, que son alrededor de 1,300 alcaldes a nivel mundial, recibimos 2 medallas por haber cumplido con medidas de adaptación y con medidas de mitigación ante el efecto los efectos del cambio climático. Entonces, Es muy buena noticia. Es muy para buena Zapopan. noticia, la verdad estamos muy contentos. El lunes presentamos estas medallas. La realidad es que fue muy rápido el avance que tuvimos en la producción de datos, en la generación de estrategias, y realmente nos llena de muchísimo orgullo ser el único municipio a nivel nacional que está trabajando con estas estrategias, que pongamos y podamos posicionar a Zapopan, y no solamente al gobierno municipal, a los ciudadanos, porque el trabajo con los ciudadanos es lo que nos permitió generar estos datos. A nivel mundial estamos realmente trabajando en combatir los efectos de los gases de efecto invernadero. Y que Zapopan sea un ejemplo nacional ahí también, pero sí, de la mano precisamente con los ciudadanos, porque, bueno, el gobierno solo no puede, tiene que ir trabajando poco a poco de la mano de todos los ciudadanos. Y Patricia, respecto al tema de la basura, porque mencionabas pues todo esto y digo, son muchas las acciones que se están haciendo en pro del medio ambiente, pero en el tema de basura, y me llamó la atención porque hay muchos que pues no separan su basura, no saben cómo hacerlo, y anteriormente había un programa en el que pues no te recogían la basura si no la tenías separada. Hoy ya no está ese, pero sí se está invitando a la gente a que lo haga. Así Y es. también pues que haga conciencia de que sí sirve, ¿no? Realmente la separación de los residuos es algo fundamental en la mitigación de los gases de efecto invernadero. Podemos reutilizar prácticamente el 90% de los residuos que generamos en el hogar. El municipio de Zapopan, si bien es cierto, está recogiendo la basura, digamos, no diferenciada en días o en bolsas separadas. La verdad es que se hace una separación manual por los propios trabajadores del municipio de Zapopan. Se hace un reciclamiento importantísimo de la mayoría de los residuos que tenemos domésticos, y ya muchísima gente acude a los centros de reciclaje que existen por toda la ciudad. Mucha gente, sobre todo en las colonias más marginadas, ha comprendido que la separación de sus residuos le puede representar un pequeño ingreso económico de manera mensual. El metal, el vidrio, el cartón les está representando un pequeño ingreso, y solamente es hacer una separación manual. No necesitas comprar grandes botes y tener separadores y letreros. Realmente a veces con 2 o 3 bolsitas que tengas en tu patio o en tu área de residuos, eso te permite poder tener una correcta separación y disposición. Lo que nosotros promovemos es la conciencia social de las personas y el trabajo en corresponsabilidad. Como bien dijiste, el gobierno solo no puede, necesitamos a la sociedad involucrada y consciente de que finalmente son ellos, o somos todos nosotros en nuestras casas, los que generamos la basura, y la obligación del gobierno sí es recogerla. Pero si nosotros generamos, debemos de tener esa conciencia de entregarla en las correctas condiciones para su reutilización y su reciclamiento. Sí, es mucho más sencillo hacerlo desde casa que ya cuando se acumula toda la Así es. basura. Entonces, insisto, son esas pequeñas acciones. ¿Qué otras recomendaciones le darías a los ciudadanos? No sé, a lo mejor que puedan ser más prácticas. Uno, pues es el tema de la basura. Otro, que, bueno, pues a lo mejor
También ayudar en el tema de plantar arbolitos, ¿no? O algo de no utilizar tanta energía eléctrica. Todas estas condiciones y todos estos discursos que hemos escuchado ya en los últimos años de no utilizar plásticos de un solo uso, por ejemplo, las botellas de plástico, si bien es cierto ahorita hay un importante esfuerzo de las grandes compañías por hacer un reciclamiento de estas botellas, siguen terminando en los ríos, en los arroyos. También podemos empezar a Hay utilizar. una ley antiplástico. Sí, en el ¿Está municipio. funcionando en el Sí, municipio? Sí. está funcionando bastante. La realidad es que la pandemia presionó muchas de estas medidas, porque si bien es cierto, la ley para la no utilización de plásticos de un solo uso, a quien más le pega es finalmente a los pequeños comerciantes, a los de los tacos, a los de la frutita picada, a las tortitas ahogadas, que son los que están acostumbrados a usar este tipo de plásticos de manera constante y justamente de un solo uso. La buena noticia es que la gran mayoría de los comerciantes han accedido de manera voluntaria a ir migrando sus prácticas a otro tipo de elementos que les permitan no tener estos plásticos o reducir el uso de estos plásticos, pero también la ciudadanía ha participado muchísimo. Ahora que se empezó a usar tanto el pedir comida a domicilio, mucha gente ya lleva sus moldes, por ejemplo, a los centros, a las taquerías, a las torterías, va con sus moldes para que ahí mismo le pongan la comida y no tener que estar usando ni unicel, ni envases de plástico, ni bolsitas. Pero necesitamos seguir y subir la vara de las acciones anticlimáticas y para eso necesitamos reducir importantemente el uso del automóvil. Es por eso que desde el municipio estamos impulsando tanto las políticas de movilidad activa, el uso de la bicicleta, como te comentaba hace un momento, el uso de transporte público masivo y de poder caminar. Los estudios que tenemos de movilidad de 5 años para acá nos demuestran que el 80% de los viajes que se hacen en el municipio son a menos de 2 kilómetros, una distancia que es absolutamente caminable para prácticamente toda la población. No te digo que todo el día, pero sí priorizar que si te puedes ir al súper, si te puedes ir al mercado, al tianguis, caminando con tu carrito, pues realmente puede funcionar y puedes evitar el Y es uso del carro. saludable. Además, es súper saludable y convives con tu ciudad de manera distinta. Pero para eso, insisto, estamos generando condiciones de seguridad y de accesibilidad universal, pues para que puedas llegar con tu carrito, porque el 90% de las personas me contestan, oye, pero es que por mi colonia ni siquiera hay banquetas, están todas levantadas o están todas obscuras. Y esa es una realidad. Es por eso que se ha invertido tanto en el tema de los servicios públicos y es por eso que el alcalde Juan José recorre todas las colonias prácticamente todos los días para irnos apretando las tuercas a todos los funcionarios y si hay que cortar el árbol y prender la luminaria y arreglar la banqueta, tratar de trabajar lo más pronto que se puede en eso. Un municipio grande, sin duda alguna, Zapopan, pero que puede ayudar mucho a la zona metropolitana de Guadalajara si se comienza desde pues, este municipio y claro, es en beneficio de toda el área Así es. metropolitana. Entonces, bueno, pues a seguir trabajando, Patricia, muchísimas gracias por habernos compartido todo esto y bueno, pues ya nos quedó que podemos poner nuestro granito de arena también para contribuir a mitigar este cambio climático. Les agradezco muchísimo la oportunidad de que la ciudadanía sepa de los esfuerzos que estamos haciendo en el municipio y reiterarles que realmente nos enfrentamos a una emergencia climática. Es una realidad, la vivimos todos los días, la viviremos con mucha mayor severidad en los próximos meses y años y los niños y las niñas se merecen tener un planeta donde puedan desarrollarse como nosotros nos desarrollamos. Exactamente, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros niños y niñas? Entonces tenemos que trabajar también por ello. Gracias, Patricia Fregoso, Coordinadora General de Gestión Integral de la Ciudad. En Zapopan, por supuesto. Y con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez. Esto es Búnker Informativo.